Muy buenos días, el tema de hoy es estrategias. Vamos al libro de Romanos capítulo 8, versos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Estrategias. Estamos entrando en un nuevo año. Un nuevo año en el cual el Señor a usted y a mí nos hablaba el día de ayer. Un año que usted y yo debemos tener compromiso. Pero un compromiso no con el líder, no con el pastor, no con la iglesia, no con el ministerio, no con el liderazgo. Porque hay muchas personas que tienen compromisos con la iglesia, con el líder. Es que el pastor me dijo, es que la iglesia dijeron, el que el ministerio dijeron, es para con los discípulos. Venga, ¿y dónde está su compromiso con Dios? Primeramente usted y yo debemos tener un compromiso con Dios. Usted no tiene tiempo de clamor, ayuno, intercesión, meditación y estudio de la palabra, tiempo de intimidad delante de la presencia del Señor. ¿Qué podrá usted llevarle a sus discípulos? Pueda que usted tenga discípulos, tenga un liderazgo, tenga un ministerio. ¿Qué tiene usted para darles a ellos? Si primeramente no se despoja su humanidad, no entrega sus luchas, sus debilidades, sus fortalezas, sus temores delante de la presencia del Señor y entra en tiempo de clamor y tiempo de ayuno. Es importante que usted y yo tengamos dentro de nuestros hábitos el ayuno, porque el ayuno nos lleva a usted y a mí a debilitar la carne, pero también a vivificar el espíritu. Cada vez que usted y yo entramos en esos tiempos de ayuno, entramos a debilitar la carne, o sea, en el ayuno, y empezamos a fortalecer el espíritu con la palabra, la oración, la intercesión y el clamor delante del Señor. Y ahí podemos alimentarnos de lo que el Señor quiere darnos y quiere llevarnos para las estrategias, que es el tema de hoy. Las estrategias de las cuales nos habla el apóstol Pablo aquí es que algunos andan en la carne y como que hablan y se expresan acorde a sus emociones, sus deseos, sus pensamientos, su carácter, su voluntad. Yo no sé si usted de pronto es de esas personas que terminó el año, se encontró con amigos, familiares en este fin de año y salió ese viejo hombre a relucir, vulgar, malintencionado, chismoso, hipócrita, falso, malintencionado, soberbio, arrogante, prepotente, altivo. Y de pronto se dice, pero los otros dicen, pero usted no es que es cristiano, oiga, usted no es que está yendo a una iglesia, oiga, usted no es que empezó a cambiar. Venga, ¿y por qué habla así? Ay, no, eso es solamente la iglesia, eso es solamente cuando estoy allá, pero aquí estamos reunidos, estamos pasando chévere, con familia, como amigos, eso dejémoslo allá más bien, que ya la otra semana será diferente. Mire que es ahí cuando el enemigo se filtra y empieza a atacar. Y entre las estrategias, eso es lo que hace el enemigo. Dice que le anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y él busca a quién devorar: a los que andan incautos, a los que andan dormidos, a los que andan dispersos, a los que sus pensamientos, el enemigo volvió a filtrarse en su mente, y pensamientos de ansiedad, depresión, inseguridad, temor, deseos, moralidad sexual. Entró el enemigo y como que lo logró cautivar y lo logró doblegar su voluntad. Pero acá el Señor dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Venga, todavía tiene carácter altivo, oiga, todavía es grosero, uy, todavía es vulgar, uy, todavía es malintencionado. Oiga, ¿y por qué se expresa así? Oiga, ¿y todavía usted cantando esa ranchera de despecho? Oiga, ¿y usted no ha podido desligarse de eso? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Usted y yo podemos compartir con nuestros familiares, amigos, las personas que nos rodean. Claro que podemos compartir, pero acuérdese usted y yo somos luz en las tinieblas, y esa luz la debemos reflejar a través de nuestros hechos, palabras y acciones. Cómo estamos hablando, cómo estamos expresando, cómo nos están viendo los demás a usted y a mí. Porque el ocuparse la carne es muerte, pero el ocuparse el espíritu es vida y paz. Mire que esa vida y paz la debemos reflejar hacia los demás. Pero no quiere decir que yo comparta la vulgaridad, el trago, el vicio, la morbosidad, la mentira, la manipulación, el orgullo, la altivez, el chisme, las malas palabras. No, que seamos totalmente diferentes, pero que eso lo reflejemos. No porque es que yo no puedo compartir con ustedes. No, yo sí puedo compartir, pero obviamente, primeramente tengo que ir a la oración, que el Señor me dé las estrategias de cómo obrar, hablar y actuar con determinadas personas, sin llegar de pronto a ser vulgar o malintencionado o de pronto grosero, que algunos dicen, desde que se volvió cristiano ya no comparte con su familia, ya no comparte los momentos importantes de las reuniones. Si usted ora y clama, le pide al Señor, el Señor le permitirá compartir, pero usted será luz y usted llevará a otros al cambio, porque dice que la luz no comulga con las tinieblas, pero la luz llega y alumbra en un lugar de oscuridad, y usted y yo llegamos a alumbrar en ese lugar, y es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí,
alumbrar, hacer ese cambio, ya que mire que lo que más trabaja el enemigo son los pensamientos, que es donde el enemigo entra y hace su nido, y ese nido empieza él a ahondar y ahondar para doblegar la mente del hombre, porque como dice la palabra, si la cabeza está mal, todo lo demás está mal. O sea, cómo está su cabeza, cómo están sus pensamientos, cómo están sus deseos y sentimientos. Ahí mismo lo dice en Romanos 8, 7 y 8. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si usted y yo vivimos según la carne, no le agradamos a Dios y le podemos agradar al mundo, al entorno, a los amigos, a los que nos rodean, a los que creo que les caigo bien y por lo menos estas personas me aceptan. Ahí el apóstol Pablo nos dice que esas son las estrategias que utiliza el enemigo. Pero si usted y yo actuamos como dice la palabra de Dios y obramos como lo dice el Señor, mire lo que nos dice el Señor en Romanos 8, capítulo 1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted y yo andamos conforme al Espíritu, somos personas de meditación y estudio de la palabra, memorizamos textos bíblicos, estamos en todo momento hablando y siendo direccionados con el Espíritu de Dios. Dice que andamos conforme al Espíritu. Y conforme al Espíritu somos vida y paz en Cristo Jesús. Somos esa seguridad, esa confianza que podemos brindarle hacia los demás en la dirección del Espíritu de Dios. Y esa luz empieza a ser impregnada en nuestro entorno, donde usted y yo vayamos. Porque ahí lo dice en el verso 2 del capítulo 8, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Usted y yo ya fuimos libres de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque ya no andamos conforme a la carne, ya no andamos conforme a nuestros deseos, ya no andamos conforme a nuestras pasiones, ya no andamos conforme a nuestras iniquidades, ya no andamos conforme a nuestras concupiscencias, andamos conforme al Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en usted y en mí, podremos llevar a otras personas a un cambio sobrenatural en el cual el Espíritu de Dios quiere usarnos a usted y a mí para llegar a otras personas y poderlo llevar a un cambio de transformación. Por eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, si el Espíritu de Dios no está en usted y en mí, no somos de Cristo, somos del mundo. Y si somos del mundo, le pertenecemos al enemigo. Pero si usted y yo pertenecen, el Espíritu de Dios mora en nosotros, le pertenecemos a Jesucristo. Y como le pertenecemos a Jesucristo, somos luz. Y esa luz empieza a brillar con mayor intensidad. Oiga, usted cómo ha cambiado, usted cómo se ve diferente, se expresa diferente. No, pero es que como que usted ya no toma. Oiga, pero usted ya no habla malas palabras. Oiga, pero usted qué está haciendo. Y automáticamente el mismo espíritu que obra en usted y en mí, el Espíritu de Dios empieza a inquietar a los del entorno, empieza a mirar qué está pasando con su vida y con mi vida. ¿Qué hace? Mire que esas son estrategias. Son estrategias que utiliza el Señor a través del Espíritu de Dios que mora en usted y en mí, para que otros se impregnen y empiecen a preguntar. Y ahí donde empieza a usarnos el Espíritu Santo. Ahí la palabra de Dios nos enseña también que no nos preocupemos que tengamos que hablar, porque usted solamente y yo debemos abrir la boca y el Espíritu Santo la llenará. Por eso le digo, si no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, el mismo Espíritu nos dará que hablar y cómo expresarnos y poder llevar a orientar y direccionar a otras personas por la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí está dispuesto y sí está dispuesto a llevarnos a ese cambio, a esa transformación, pero si nos disponemos, como dice en 2 Corintios 4, 3 al 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire que esas personas que el Señor permite que compartamos, algunos el enemigo los tiene cegados, pero ahí donde usted y yo el Señor nos lleva a abrirles el entendimiento, a abrir esos ojos espirituales, el entendimiento, en el conocimiento de la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo, para que estas personas tengan un camino de transformación. Por eso el tema hoy es estrategias. A la luz de la palabra, usted y yo encontramos las estrategias que el Señor nos quiere dar, cómo poder abordar a otra persona, cómo poder orientar y direccionar a otra persona. Pero mire que el Señor primeramente quiere que usted y yo tengamos ese cambio, esa convicción y firmeza y determinación en Cristo Jesús, en la palabra y la dirección del Espíritu Santo, para poder llevar a otros a un cambio, una transformación, guiados en la dirección del Espíritu Santo en Cristo Jesús.